Bueno, entonces vamos a mirar la primera implementación de elementos finitos ya con prácticamente todos los ingredientes que son necesarios para aplicar este método. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a seguir trabajando con esta ecuación que está acá arriba. La segunda derivada de u menos u igual a 0 en un dominio unidimensional con las condiciones de frontera u en 0, x en 0 es igual a u igual a 0 y x en 1 es igual a u igual a 1. Entonces vamos a aplicar esa función mediante el método de Galerkin, que es un método de residuos ponderados, donde aquí, como vemos, obligatoriamente tenemos que meter unas funciones de forma. Esas funciones de forma, ¿cómo van a ser? Pues aquí las estamos presentando. Son funciones de forma que van a tener una estructura polinómica, una función polinómica. Por tanto, tanto n1 como n2 las podemos ver aquí. Ahora, cuando reemplazamos los valores para un caso unidimensional, vale la pena mencionar que aquí vamos a trabajar un problema de un caso de un solo elemento. En un video posterior ya miraremos el caso donde en un dominio dividimos la estructura en varios elementos, pero en este caso en particular vamos a trabajar con un solo elemento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la función de forma que va a tener esta estructura. Si reemplazamos los valores entre 0 y 1, que es el dominio con el que estamos trabajando, entonces nos va a quedar lo siguiente. Que n1 va a ser igual a 1 menos x y que n2 va a ser igual a 1x. Ahora, tenemos una estructura. Como la tenemos pintada ahí, es que ya podemos conocer cualquier valor que se esté interpolando entre 0 y 1 con esta estructura que tenemos aquí, ¿cierto? Porque eso al final es lo que me está dando esta ecuación. Esta ecuación me está hablando de que yo con las funciones de forma puedo calcular cualquier valor o puedo interpolar cualquier valor que está entre 0 y 1. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, pues, es que al final, o la parte inicial, es que nosotros tenemos que sacar nuestro residuo. Ese residuo con el que nosotros vamos a trabajar, lo sacamos de la ecuación de la forma gobernante, de la forma fuerte, perdón. Entonces, ese residuo sería du de x cuadrado menos u. Ahora, para aplicar el método de residuos ponderados sería aplicar W por este residuo, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos lo que se llama debilitar la ecuación, y es que a nosotros o a los elementos finitos no nos gustan tener derivadas de un segundo orden, porque eso implica que la función de forma que hoy vamos a trabajar pues tendría aún que existir o ser continua en un segundo orden. Entonces lo que queremos es poderle bajar un orden a la ecuación y poder trabajar con ecuaciones un poco más simples. Entonces, cuando reemplazamos esta definición, nos queda esta parte de acá que nos está diciendo que estamos multiplicando W, la función de peso del método de Galerkin, por el residuo. Luego vamos a esta parte de acá donde hacemos una integración por partes. Hacemos una integración por partes donde nos queda este término en función de un dominio y este término en función de sus fronteras. Estamos evaluando entre 0 y 1, pero ya serían las fronteras, mientras que este 0 y 1 que tenemos acá sería evaluando el dominio como tal. Entonces, esta funcióncita de acá nos va a servir mucho a la hora de aplicar condiciones de frontera por si es necesario o se tiene información sobre este resultado o al contrario se desconoce. Entonces, aquí haciendo énfasis en lo que se está mencionando, recordemos que las funciones de forma con la que estamos trabajando pues tienen la estructura que pintábamos acá.
¿cierto? Esta forma nosotros la podemos presentar de manera matricial. ¿Cómo? Este U1 por N1 más U2 por N2 la podemos pintar de forma matricial como está acá. Que si reemplazamos N1 y N2, ¿a qué nos queda? Nos queda 1 menos X, X, U1, U2. Es muy importante también tener presente lo siguiente, y es que aquí vamos a tener que reemplazar todos los valores que están en esta ecuación ya debilitada, integrada por partes. Vamos a tener que reemplazar estas definiciones. Nosotros no sabemos qué son estas definiciones, pero como estamos trabajando con una aproximación, sí podemos conocer cuánto vale esa aproximación, y eso es lo que estamos acá preparándonos para hacer. Resulta que aquí tenemos un du de x que no es más que derivar las funciones de forma de x, de n1 con respecto a x y de n2 con respecto a x. Por tanto, si derivamos n1 con respecto a x, ¿qué nos queda? 1 menos x. La derivada de 1 menos x es ¿cuánto? Menos 1. Ahora, la derivada de x, ¿cuánto sería? 1. Bueno, en el método de Galerkin hay que tener presente lo siguiente, que la función de peso es exactamente igual a la función trial. Por tanto, si realizáramos este mismo ejercicio que hicimos acá arriba para la función de trial, pues nos quedaría exactamente o muy similar para la función de forma. Como vemos acá, miren que tenemos exactamente las mismas funciones de forma, ¿cierto? Y las mismas derivadas. Entonces, si hacemos ese reemplazo, es decir, si tomamos esas definiciones que tenemos aquí, pongámoslas por aquí como para tenerlas presentes. Vamos a tenerlas por acá. Abro por acá chiquito que se vea. Pero lo que hacemos es que estas definiciones que están acá, podemos mirar acá un poquito, estas definiciones que están acá, vamos a reemplazarlas, es decir, tenemos acá un du de x, ese du de x lo vamos a reemplazar acá, ¿cierto? No lo coloqué acá para no saturar la presentación, pero también tendríamos un dw muy similar a ese du de x, que lo colocaríamos en este término de acá, que sería el dw de x. Adicionalmente pasa algo muy similar, por ejemplo, con este u. Este u lo venimos a reemplazar acá. Y el otro, el que haría parte de la función de peso, lo reemplazaríamos acá. ¿Listo? Esas definiciones que acabamos de colocar, las reemplazamos acá. Entonces, una forma un poco comprimida de no hablar, por ejemplo, de N1, N2, de N1 de X, de N2 de X, es colocarlo en una notación un poco más compacta, que es la que se presenta de esta forma acá. Pero esto no es más, podemos seguir utilizando estos colores, que lo que está en amarillo es lo que tiene que ver con las funciones de peso, las estamos pintando ahí, y lo que está en verde, lo que tiene que ver con la función test. Bueno, también acá, por ejemplo, aparece este término que hace parte de la evaluación en las fronteras, que vuelve y aparece acá, ¿cierto? Y también, pues tenemos que ese término también ha sido evaluado por la función de peso. Ahora, es importante tener en cuenta que lo que hemos estado incluyendo, por ejemplo, en esta expresión, solo me está teniendo en cuenta ¿qué? Me está teniendo en cuenta lo que es las funciones de forma y sus derivadas. Sin embargo, u, esto que tenemos acá, este u y este u, vamos a pintarlo de otro color, por ejemplo, pongámoslo de rojo. Esto de acá, estos u que tenemos aquí, realmente todavía existen en la expresión. ¿Dónde existen? Existen acá. Y esos u son muy importantes. ¿Por qué? Porque es que esos u van a ser los términos que van a acompañar a la matriz para que luego podamos conocer cuáles son esos valores de desplazamiento. Eso lo podemos ver claramente en esta ecuación de acá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, siguiendo con esa notación, es que aquí este u va a ser los términos desconocidos. Y ponemos desconocidos entre comillas porque vamos a ver que no siempre desconocemos todos los términos.
Y tenemos por otro lado lo que sería esta matriz K, que es nuestra matriz es nuestra matriz de rigidez. Y por el lado de la derecha, pues tendríamos lo que serían los términos independientes. Estas matrices van a ser construidas de forma local tal y igual a como se construyen con la aproximación directa, y luego vamos a ir a una aproximación, o más bien a un sistema matricial global. Eso de ahí hacia adelante ya se parece mucho al método de aproximaciones directas. Tal vez hasta acá y llegar a esta formulación es lo que diferencia de esa primera aproximación, pero en este punto hacia adelante ya se vuelven muy similares. Entonces miremos a ver qué se hace o a qué corresponde cada término. Veamos por acá. Este término K y J, por ejemplo, si estuviéramos evaluando el elemento número 1, quedaría de la siguiente manera. K y J del elemento 1 tendría que, al evaluar estos de n de x y de n de x, recuerden que estos valores tienen valores de 1 y de menos 1. Ya los vamos a ver enseguida en la siguiente diapositiva. Pero estos valores de 1 menos 1 se van a multiplicar acá como vectores, y se van a también multiplicar acá como los vectores. Estos n ya sí son menos 1 menos x. Los tenemos como valores de 1 menos x, y los vamos a multiplicar para sacar unos sistemas matriciales. Algo similar vamos a hacer también con f. ¿Qué es f? F, al evaluarlo, nos va a dar esta parte de acá. Vamos a mirar un poquito más en detalle qué fue lo que, o cómo se construye lo que se tiene ahí. Vamos a mirar esta parte de acá. Si vemos este término que les estoy presentando acá, lo marcamos acá de rojo. Este término que les estoy presentando acá en rojo es exactamente a este término de acá. Entonces, este término, tal cual como lo tenemos acá. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es dn de x? dn de x es un dn que tiene dos posiciones, en 1 y en 2, que significaría menos 1, 1. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tomar esta parte de acá y convertirla en un sistema matricial. ¿Cómo la convertimos en un sistema matricial? Pues reemplazando las definiciones. dn1 de x, que me queda esta parte de acá, y dnj de x, que me queda esta parte de acá. Esos vectores tienen unas posiciones que se deben respetar, precisamente para respetar la construcción y el ensamblaje de las matrices. Esta matriz, como vemos, tiene unas dimensiones de 2 filas por una columna, y esta de acá tiene una fila por 2 columnas. Por tanto, nos vamos a dar cuenta que la matriz final de la multiplicación de este vector por este vector nos va a dar esta matriz, ¿cierto? Es decir, nos va a dar una matriz de 2 por 2. Y veamos cómo es esa multiplicación. Estamos multiplicando menos 1 por menos 1, va a ir a esta posición. Menos 1 por 1 va a ir a esta posición. 1 por menos 1 ya va a la segunda fila, entonces 1 por menos 1 va a esta posición, y 1 por 1 va a esta posición. Ese mismo proceso lo podemos realizar, pero ya para esta multiplicación de acá al lado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos multiplicación de estos dos vectores, sería esto que tenemos aquí, pues vamos a tener más o menos lo mismo, ¿cierto? Por tanto, cuando comenzamos a hacer esas operaciones, pues nos va a aparecer de nuevo una matriz, por supuesto, de 2 por 2, pero que ya va a tener una construcción diferente. Entonces, tomando las definiciones que acabamos de hablar, ¿cierto? Esta parte amarilla que me corresponde a todo esto que tenemos aquí, y esta parte roja que me corresponde a toda esta parte que tenemos acá. Eso evaluado en una derivada, en una integral que va desde 0 hasta 1. Tomamos esta expresión, la evaluamos, y ¿qué nos van a quedar? Nos van a quedar estos resultados. Y esos resultados
¿qué son? Esos resultados son la matriz de rigidez local para el elemento que estamos evaluando. En este caso en particular, como estamos evaluando un elemento, estamos aquí, bien claro lo estamos diciendo, estamos evaluando un elemento. En caso de un elemento, pues esa matriz de rigidez local va a ser la misma matriz de rigidez global. Pero cuando tenemos varios elementos, sabemos de que obviamente tenemos que hacer ese proceso de ensamblaje final. Ahora, eso es lo que tiene que ver con la matriz de rigidez. ¿Qué pasa con los vectores? Esos vectores, recordemos que hacen parte de la parte de la derecha de la igualdad. ¿Cómo llegamos o cómo sacamos esa expresión? Esa expresión la vamos a sacar evaluando este término que tenemos ahí. ¿De dónde sale ese término? Regresamos un poco. Ese término pues viene a ser parte de esto que tenemos aquí, que salió de la integración por partes. Entonces, al evaluar ese término, volvamos a la parte donde nos interesa, al evaluar ese término, ¿qué nos queda? ¿Qué es n? N, lo tenemos por acá claramente, n es 1 menos x, y du de x no tiene ningún cambio porque es un valor que nosotros esperamos conocer. Este es un valor que podemos llamar que esperamos conocer, ¿cierto? Que es conocido. Sin embargo, de acuerdo al problema que vamos a evaluar, puede que lo conozcamos o no lo conozcamos. ¿Por qué? Porque este término que tenemos ahí es al final un término, por ejemplo, de fuerza, si estamos hablando de una ecuación de elasticidad, o un término de transferencia de calor, si estamos hablando de un problema de transferencia de calor. Entonces, bien sabemos que nosotros debemos conocer alguna de las dos variables que tiene nuestro problema. Si es elástico, por ejemplo, sería desplazamientos y fuerzas. Entonces, en ese caso en particular, este término tendría que ver con las fuerzas. Pero muchas veces esas fuerzas o las desconocemos o son iguales a cero. Por tanto, todo este desarrollo nos va a quedar este resultado de acá, donde du de x va a estar indicado para el caso donde x es igual a 0 y donde x es igual a 1. Es decir, en mis fronteras. En mis fronteras yo conozco o debería poder conocer cuánto vale esta frontera para una propiedad en particular y cuánto vale esta frontera para una propiedad en particular. Es decir, y recordemos, en cada frontera debemos conocer, siguiendo con el caso elástico, o presiones o desplazamientos. En este caso en particular, pues bien sabemos que tenemos son desplazamientos. Las fuerzas las desconocemos. Entonces eso es lo que nosotros debemos calcular y las tenemos ahí como incógnitas. Si ven acá, esto parte de acá arriba, no tiene digamos, mucha complicación, y es que estamos evaluando, nos fijamos, estamos evaluando un problema que va desde 1 hasta 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues evaluamos este sistema que tenemos aquí para cada uno de los casos. El primer caso, ¿qué es? Cuando x es igual a 1, se hace que 1 menos x, esto se vuelve 0, y cuando se evalúa en x se hace 1, que es esto que tenemos acá. Eso sería 1, el límite superior, ahora menos el límite inferior, que tendríamos esto de acá, que sería el mismo desarrollo. Cuando x es igual a 0, este término se hace 1, cuando x es igual a 0, pues este obviamente es 0. ¿Listo? Y ya cuando tomamos esos dos términos y los sumamos, ¿qué nos va a quedar? Esto de acá. De esa forma, entonces ya tenemos las dos matrices, es decir, la matriz K y el vector, en este caso el vector F. Entonces, miremos que ahí ya está todo resumido. Ahí tenemos entonces nuestra matriz K, los desplazamientos y los vectores de, podemos llamar fuerza, si quisiéramos hacer la analogía con el caso de elasticidad, pero son unos términos que son unas derivadas que nos salieron de la última diapositiva. Bueno, entonces, ya para rematar esta parte, si nos fijamos,
aquí sale el resultado muy sencillo y es ¿por qué? Porque es que ¿cuál es la incógnita de nosotros en este problema? Realmente las incógnitas son estas. Si nos vamos a la definición original del problema que nos decía, que cuando u valía 0, se hacía igual a 0 y eso era 1, y cuando u valía 1, eso se hacía igual a 1 y eso era u2. Entonces, si ya tenemos la definición de 1 y la definición de u2, que es lo que se tiene que hacer, sencillamente multiplicar este vector o esta primera fila por nuestro vector y luego esta segunda fila de nuevo por este vector. Y ahí, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos estos resultados, que es un resultado que nosotros podemos comparar con la aproximación exacta, que son estos resultados de acá para cada uno de las derivadas en los extremos. Entonces, de esa forma podemos dar finalizado a este ejemplo. Vamos a continuar con un ejemplo para un dominio que se divide en 3 elementos.